En realidad los países ricos no son ricos por lo que tienen, sino son ricos por lo que saben hacer. En materia de minerales, Colombia es un país que se cree tiene mucho cobre, pero no es un productor de cobre. Buenas, hoy estamos con Ricardo Hausmann, director del Centro de Desarrollo Internacional, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, un muy reconocido economista de la región, prolífico autor, con experiencia también como hacedor de política, economista jefe del BID, bueno, una carrera muy larga. Y hoy tenemos el gusto de tenerlo como invitado en la convención bancaria. Y queremos sacar acá el espacio y el provecho para conversar de algunos de los temas de la exposición magistral que el profesor Hausmann hizo en este evento. Y quisiera arrancar con un punto que fue muy interesante, profesor Hausmann, en su exposición, y es, cuando uno mira Colombia en los últimos años o décadas, es un país que ha avanzado en muchos frentes. Ha cerrado muchas brechas frente a países del primer mundo en términos demográficos, en términos de brechas sociales, en términos de participación laboral de las mujeres. Pero aún así persiste una brecha de ingresos enorme. El dato que usted nos daba era, cuando tomamos un salario promedio de Colombia, estamos hablando frente a un salario promedio de Estados Unidos, una relación casi de 10 o 11 veces. Es decir, en Colombia tenemos unos ingresos del 9% frente a lo que estamos viendo en Estados Unidos. Y quizás uno de los puntos es que tenemos una brecha tecnológica todavía muy amplia frente a esos países del primer mundo. Entonces quiero arrancar esta hora de conversación con ese punto de cuáles quizás esos factores que están explicando que, a pesar de ese avance que ha hecho el país, seguimos teniendo esas brechas tan altas frente al primer mundo. Sí, mira, la verdad que los países de América Latina, muchas veces tú oyes decir que nosotros somos ricos porque tenemos todos estos recursos naturales. En realidad los países ricos no son ricos por lo que tienen, sino son ricos por lo que saben hacer. El tipo de procesos productivos que pueden juntar, donde pueden hacer cosas valiosas de manera rentable, y que esas cosas, sorprendentemente, las pueden vender en el resto del mundo. Entonces los países que crecen tienen un proceso de absorción de tecnología. Tecnología suena una palabra exótica, pero en realidad es sencillamente el conocimiento que usamos para transformar el mundo en el mundo que queremos ver. O sea, no hay árboles de arepas. Si tú quieres una arepa, pues tienes que transformar al mundo. Tienes que sembrar maíz, tienes que procesarlo, etcétera. Tienes que hacer un conjunto de cosas para que el mundo tenga la forma que tú quieres. Esos procesos que usamos para cambiar al mundo, para que tenga la forma que queremos que tenga tanto el mundo físico como el mundo social en el que vivimos, es lo que llamamos tecnología. Y eso no se mueve con la facilidad que se mueven muchas otras cosas. Mucha de esa tecnología está en cerebros y es muy complicado meterla en cerebros porque decía Malcolm Gladwell que toma 10.000 horas volverse bueno en algo, y 10.000 horas a razón de 40 horas a la semana es 5 años. O sea, entonces los países no necesariamente aprenden a hacer las cosas que no hacían antes. En materia productiva, no en materia de lo que se puede enseñar en la escuela, en materia de las organizaciones productivas. Entonces eso se nota en que Colombia tiene un paquete exportador que refleja las cosas en las que Colombia es buena, donde ha habido muy poco cambio y donde lo que apuntala a ese sector exportador son los minerales que tiene el país, ¿no? El carbón, el petróleo, el oro, y bueno, el café, que ahora representa el 6% de las exportaciones de Colombia, pero que en su momento era lo que era una nueva tecnología que se trajo, es una semilla original de Etiopía, pero que se adoptó aquí y ahora se siente más colombiana que nada. Entonces, esos procesos ocurren demasiado lenta en Colombia. Y para que ocurran de manera más acelerada hay que prestarle más atención. En esa idea de traer esas nuevas formas de saber hacer cosas,
se abre una ventana de oportunidad que se discutió en la presentación, y es el mundo desde la revolución industrial pues ha tenido una transformación enorme, pero hoy está la urgencia de tener unas tecnologías limpias, unas tecnologías que no estén basadas en hidrocarburos, que sean sostenibles en el tiempo, que sean compatibles con el medio ambiente, porque pues el mundo está enfrentado a este reto enorme del cambio climático. Quizás cuáles son esas oportunidades que se abren para Colombia, cuál es esa dotación que puede ser favorable, quién puede ganar y quién puede perder un poco en este proceso a nivel global de transformar esas tecnologías que usamos hoy con unas tecnologías limpias. Bueno, mira, siempre que hay estos cambios tecnológicos, estaba en las industrias que ahora enfrentan problemas y gente que de pronto se le abren oportunidades en las nuevas. Colombia obviamente que está muy invertida en petróleo, en carbón, y esas son industrias que van a estar siendo desplazadas, pero se están abriendo un gran conjunto de oportunidades en tres áreas por lo menos. Una es en la producción de las herramientas para descarbonizar el mundo. O sea, para el mundo descarbonizarse, el mundo se va a tener que electrificar, esa electricidad va a tener que ser limpia. Para ser limpia habrá que usar sol, viento, hidro, agua, ¿no? Y almacenamiento. Entonces, los carros van a necesitar baterías, los sistemas eléctricos van a necesitar baterías. Entonces, alguien tiene que fabricar todas esas cosas. Todas esas cosas llevan metales, esos metales salen de minería. No podemos descarbonizar sin un auge minero. Esos minerales tienen que salir de algún lado. En materia de minerales, Colombia es un país que se cree tiene mucho cobre, pero no es un productor de cobre. De los productos que la gente más le preocupa, porque emiten mucho, son el acero, y el acero es fundamental para la construcción, para los vehículos, para los aviones, en fin, para muchas cosas llevan acero. Y los fertilizantes, los químicos, el cemento. O sea, hay muchos productos que le tienen el ojo puesto porque son grandes emisores de carbono. Hay nuevas tecnologías que se están desarrollando. Por ejemplo, hay una que me tiene muy entusiasmado, por cierto, una empresa en Boston, se llama Boston Metal, que es hacer hidrólisis, o sea, electrólisis del mineral de hierro. O sea, de la misma forma como uno hace electricidad para separar los átomos de agua para hacer hidrógeno, pues uno agarra electricidad para separar los átomos de óxidos de hierro para hacer hierro. Y directamente de la electricidad. Bueno, eso va a requerir energías verdes baratas, pero bueno, energías verdes baratas, para usarlas hay que ir donde ellas están, porque son muy difíciles de transportar. Entonces uno se podría imaginar que en la zona de La Guajira, que hay mucho viento y mucho sol, se podría hacer mucha energía verde barata. De hecho, todas esas fuentes que dependen del sol, que el sol no brilla de noche y no brilla mucho cuando llueve, y el viento no siempre pega, hay que balancear la red, y la hidro es magnífica para balancear la red. Entonces la mezcla de un país que tiene hidro, sol y viento podría generar una ventaja comparativa para atraer a esas industrias que necesitan energía verde para producir cosas para el mundo. Esa es la segunda. Y la tercera es la captura de carbono. Tanto la captura de carbono en selvas, o sea, en proteger la selva amazónica, en reforestar lo que se ha deforestado. Pero hay mucha captura de carbono que hace la agricultura, y que saca el carbono del aire y crea biomasa. Hay formas, unas cosas muy interesantes que se están haciendo para transformar biomasa en hidrocarburos, en biohidrocarburos. Y entonces para hacer biofuels, por ejemplo, el que más preocupa, más difícil de transformar, es el combustible para aviones. Y formas biológicas de llegar al combustible para aviones. Colombia tiene mucha capacidad de generar biomasa, ahí se generan oportunidades.
yo noto países que están súper metidos en la cosa. O sea, es el tema. El gobierno no para de hablar de eso. El sector privado está muy emocionado. Hay empresas, hay plantas piloto, hay cámaras de los empresarios que están empujando esas cosas. Y no sé, bien, no sigo el tema en Colombia de tan de cerca, pero me suena que ese entusiasmo que veo en otros lados no lo veo tan presente aquí. Sí, aquí hay, digamos, hay varios temas que se desprenden, pero uno es, bueno, nos mencionaste el tema de, por ejemplo, en Chile, cómo el tema de hidrógeno verde está generando realmente pues una oportunidad enorme. En Colombia estamos haciendo pilotos de hidrógeno verde, pero quizás es una discusión que no está trascendiendo como debería. Como tú dices, quizás no estamos haciendo ese énfasis tan especial. Un poco, ¿cuáles son como esos factores o uno cómo debería estar en esa carrera? Por ejemplo, hablemos del tema de hidrógeno y quizás explicar un poquito cuál es su papel en este proceso de transición energética. Mira, el hidrógeno es básicamente como una batería. Es una forma de almacenar una energía que venía de otro lado. O sea, tú te vino el sol, pegó el viento y tú no quisiste usar la electricidad que salió en ese momento. Tú lo quieres usar de pronto en otro momento y en otro lugar. Entonces lo primero que haces, agarras esa energía y la usas para separar moléculas de agua para hacer moléculas de hidrógeno. Entonces ahora tienes el hidrógeno. ¿Cómo vas a mover el hidrógeno? El hidrógeno es costosísimo de mover. Entonces, bueno, de pronto no voy a usar el hidrógeno, o sea, podría usar el hidrógeno y punto. Pero de pronto lo voy a transformar en algo más fácil de mover. Bueno, una cosa más fácil de mover que el hidrógeno es el amoníaco. Entonces hablan de amoníaco verde. ¿Quién usa amoníaco hoy en día? Bueno, para hacer fertilizantes. Bueno, entonces podríamos hacer fertilizantes verdes. Entonces, creo que el amoníaco, la industria de fertilizantes es algo que va a estar desplazándose para aprovechar estas oportunidades. Yo en lo personal creo que el hidrógeno hoy es demasiado costoso. Por ejemplo, hay hidrógeno gris, hidrógeno hecho a partir de gas natural. Ese vale $1 el kilo. Es muy difícil agarrar un proyecto solar o solar y viento, etcétera, que te salga el kilo de hidrógeno en menos de $5. Entonces, hoy no es muy competitivo para competir con el hidrógeno gris. Hay muchos subsidios que están dando los europeos y los americanos para ver si se mete una curva de aprendizaje en la cual todas estas tecnologías se estandaricen y se hagan más baratas, especialmente los electrolizadores, las máquinas que se usan para separar las moléculas de agua. Pero en el interín ocurren cosas y ahora hay estas nuevas técnicas para separar las moléculas de óxidos de hierro. En vez de separar moléculas de agua, separas moléculas de óxido de hierro y te queda el hierro puro. Y entonces una forma de purificar el hierro sin emisiones de CO2 y sin pasar por el hidrógeno, sino directamente pasando por la electricidad. Entonces hay que instalar la capacidad solar, hay que instalar la capacidad de viento, hay que ver cómo podemos, que de hecho hoy en día son las energías más baratas que hay. O sea, es más barato 1 kilovatio hora, en la mayoría de los sitios es más barato 1 kilovatio hora cuando pega el sol que el combustible que hubieses hecho para hacer esa electricidad. Entonces desplaza a todas estas energías térmicas hoy sin mayores avances tecnológicos. Pero cuando no pega el sol, cuando no sopla el viento, cuando tienes que mover la energía de un momento del tiempo o un momento del espacio a otro, ahí todavía falta mucho y las oportunidades van a ser cambiantes, pero hay que tenerle el ojo puesto. En otro sentido, es una aventura. Muy bien, digamos, para usar el término de la aventura, en Colombia se está hablando mucho como política de transición energética, ir reduciendo muy rápido la producción de hidrocarburos. De hecho, pues ha sido como una de las discusiones más presentes. Quizás nos hace falta, como lo que mencionabas, estar
con una agenda más ambiciosa en lo otro. Pero en este caso particular, pues se habla de una transición muy rápida, donde se estaría marchitando rápidamente la industria de hidrocarburos en el país. ¿Cuál es el papel del petróleo particular en este tema de transición energética? O sea, ¿deberíamos aprovechar el petróleo? ¿Deberíamos estar haciendo una transición rápida? ¿Cómo lo ves tú? Mira, idealmente deberíamos hacer una transición rápida a nivel mundial. El barril de petróleo que se produce en el mundo, más de 10 millones los produce Rusia. Bueno, una forma de reducir más rápido la producción de petróleo en el mundo es reduciendo mucho la producción de petróleo en Rusia, porque en cierto sentido el petróleo ruso es el más caro, el petróleo del mundo, porque tienes que contar cuánto te cuesta el barril y después te tienes que contar cuánto te cuestan los misiles, los tanques, los aviones, etcétera, para protegerte del hecho de que si Rusia cobra ese dinero lo va a estar gastando en cosas que van a agredir a sus vecinos. Entonces, yo vería más bien un concierto internacional para que el mundo concentre la reducción de petróleo en sacar a Rusia del mercado. Y de hecho, si sacamos a Rusia del mercado, de pronto los demás van a tener que subir un poco porque no estamos listos para sacar del mercado 10 millones de barriles. Entonces yo vería, lo jugaría a nivel de la geopolítica mundial. Pero si Colombia unilateralmente decide reducir sus 800.000 barriles, primero el mercado ni lo va a notar. O sea, con esta subida del precio del petróleo después de la crisis en Ucrania, la guerra de Ucrania, la producción de petróleo en Estados Unidos ha subido más de 1 millón de barriles. O sea, en Estados Unidos, con Biden de presidente. Entonces, y si no hubiese subido Estados Unidos, hubiese subido Arabia Saudita. Arabia Saudita ahora acaba de anunciar que como el precio del Brent está por debajo de $80, ellos unilateralmente van a cortar el petróleo para subir, no para ayudar al planeta, para subir el petróleo. Sí, para subir el precio del petróleo. Si Colombia unilateralmente reduce el petróleo, pues va a ser sustituido por otro productor. No va a ayudar al planeta. Para ayudar al planeta, pues mejor que Colombia produzca su petróleo. No hay que comprar tanques y misiles y vainas para protegerse de Colombia, ¿verdad? Que Colombia produzca su petróleo y que canalice parte de esas cosas en facilitar esta transición energética, esta transición tecnológica, para que Colombia se vuelva en el futuro un gran suplidor de cosas que ayuden al mundo a descarbonizarse. Creo que van a haber menos emisiones en el mundo totales si Colombia produce su petróleo y usa inteligentemente esa fuente de ingreso para la agenda de transición energética con miras a suplir al mundo. Muy bien. Y ya para ir cerrando esta conversación, también hablamos de la perspectiva de Venezuela. En Colombia en los últimos meses, pues la discusión o el tema de Venezuela ha aparecido en muchas dimensiones. Una es por esta discusión de transición energética, incluso en un escenario donde Colombia podría perder su seguridad, digamos, energética y tener que depender de gas o de algún suministro de Venezuela. Y lo otro es la percepción de que quizás Venezuela ya alcanzó después de muchos años de una contracción muy fuerte, pues ya alcanzó un piso y estaría en un proceso de rebote o recuperación incipiente aún, pero pues hay cierto optimismo de hacia dónde va. Sabiendo que es un tema muy complejo y pues en corto tiempo no vamos a poder desarrollarlo todo, quizás ¿cuál sería como tu visión de hasta dónde podemos estar optimistas con esta recuperación de Venezuela y hasta dónde tenemos que seguir insistiendo en pensar en otros mercados y en este tema de seguridad energética del país? Bueno, mira, yo creo que esta idea de que Venezuela, la frase que usan, Venezuela se arregló, que ya las cosas habían tocado fondo y había comenzado una recuperación. Hay que entender que el Producto Interno Bruto de Venezuela pasó, si tú quieres, de 100 a 20. De 100 a 20. Es la caída más grande, de la contracción económica más grande en la historia de la humanidad fuera de guerras. Nunca había ocurrido algo de esta magnitud. Entonces, claro, si tú subes al 10%, pasas de 20 a 22. Entonces, o sea, de 20 a 22, ¿no? O sea, para que tomemos la proporción. En Venezuela
cayó muchísimo y ahora, bueno, está en 20. Entonces la pregunta te hace, bueno, en algún momento se tiene que empezar a recuperar. Hubo una sensación de recuperación el año pasado y de pronto desapareció. La gente dijo, mire, Venezuela se arregló, la gente compró inventarios para vender, etc. Ahora tienen todos los inventarios fríos, no hay, se desapareció el dinamismo económico. Y no sabemos muy bien por qué, pero la hipótesis que se maneja es que el año pasado había unos ladrones que se robaron la factura petrolera y la tuvieron que lavar internamente. Y entonces había como muchos dólares, mucha capacidad de pago, porque a estos tipos los metieron presos y se acabó el pequeño boom. Pero no hay dinamismo económico serio en Venezuela. Venezuela no ha demostrado la capacidad. Venezuela tenía instaladas refinerías para procesar 1.2 millones de barriles al día. Esa capacidad de refinación colapsó. Venezuela tenía un campo de gas muy importante en la zona del estado Falcón, aguas afuera, que lo estaba haciendo Repsol. Ese proyecto se paró. Venezuela no produce suficiente gas para sus plantas termoeléctricas en el Zulia. Hay una crisis eléctrica fenomenal en el Zulia, los zulianos y ahí pega calor serio, o sea y a los zulianos les encantaba tener su aire acondicionado. Venezuela no produce gas natural para sus necesidades más básicas. Yo creo que poner al país a depender de un excedente de producción de gas venezolano en una situación tan precaria, donde de hecho Repsol ya tiró la toalla y se fue. Me parece un riesgo innecesario para el país. Muy bien, bueno, podríamos seguir conversando, pero no queremos abusar más de la agenda del profesor Hausmann. Muchas gracias y como siempre en una próxima ocasión, bienvenido a Colombia. Gracias a ti, gracias por la oportunidad.